Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Inside Sports Science. Hoy tengo el privilegio de estar compartiendo conversación con Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas, Alex, ¿qué tal? Todo muy bien. La verdad que muy agradecido de que me hayas invitado aquí a aportar mi granito de arena y nada, para tener un buen rato contigo. Es un placer. ¿Cómo llevas los 40 grados? Oh, mal, muy mal. Mucho sudor. Qué bueno, pero siento solo de volver a España, después de estar en el extranjero, echan mucho de una España y volver siempre desagradable, aunque sean con 60 grados, da igual. Sí, sí, sí. Me acuerdo de una noticia que sacó la NASA hace poco de cuáles iban a ser las zonas inhabitables en 2050 y ponía algunas de las ciudades del sur de España. Y yo pensé ahí, hostia, qué oportunidad de inversión porque esa gente, no sé qué coño van a hacer, si van a encontrar alguna tecnología para conseguir que esto sea habitable, pero si no, ¿a dónde se va a ir esta gente? Se va a venir para el norte. En Galicia estamos bien y en Girona también, o sea que al final vamos a acabar teniendo una densidad asiática, me parece a mí. Bueno, que me rollo. Jaime, cuéntanos un poco, porque tienes un perfil curioso, perfil de CAFID, perfil de fisioterapia, perfil de lesiones. Cuéntame un poco de dónde viene esto, o sea, quién eres, qué te mueve y por qué estás enfocado en esta dirección. Bueno, mm, creo que al igual que cuando tratamos a un chico en formación, yo me siento un profesional en formación. Soy un chico joven y al igual que no limitaría a un niño a hacer una actividad concreta, ¿no? Diría, no, el niño hace fútbol y hace sentadillas 3 por 10 toda la semana. No hace eso, le da variabilidad. Por eso mismo aplico todos los principios y todas las cosas de entrenamiento, me las aplico a mí a nivel profesional y creo también que variar un poco en las fuentes de conocimiento puede ayudarte a ser una persona mucho más inteligente, porque al final la inteligencia es eso, es sumar distintos campos de conocimiento que te pueden hacer mejorar mucho como profesional. Em, Eso nace de una curiosidad propia de mí, de ser una persona que tiene 2 orejas que son pequeñas, pero escuchan mucho y mucha inquietud, mucha curiosidad. Eso nace de ahí. Y y bueno, luego he tenido la suerte de poder estar rodeado de personas desde un principio, de un nivel altísimo, como Juan José González Vadillo, David Rodríguez Rosell, ahora en esta última etapa Marc Otero, Miguel Alonso, gente que me han aportado muchísimo y bueno, todo eso hace que, aumentes aún más tu inquietud y tus ganas de aprender. Ujú. Me vengo a lo primero que has dicho, que me suscitó esta pregunta, que no la he hecho nunca en el podcast. Normalmente, un entrenador, sobre todo cuando está empezando, quiere probar los ejercicios antes de prescribirlos al deportista. Pero claro, cuando ese deportista está lesionado, nunca vamos a saber, claro, no nos vamos a hacer una rotura de fibras en un isquio para saber qué sensaciones me deja o qué residuo me deja ese ejercicio. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de, hostia, inicialmente sí que tenemos ese interés de qué residuo me deja este ejercicio para mi deportista sano, pero no sabemos qué residuo me deja para ese deportista lesionado? ¿Cómo resolvemos esto? Hombre, es complicado, es complicado. Yo creo que la principal cualidad que debe tener un entrenador es la escucha, y un preparador físico o fisioterapeuta igual, y lo más importante. No podemos evidenciar todas las sensaciones, no podemos evidenciar una fractura de calcáneo. Si fuese así, nadie sería ni fisio ni nada. Al final, todo se basa en la escucha continua, en tener que estar recopilando continuamente sensaciones, estar evaluando continuamente, tanto de forma objetiva como subjetiva, al deportista, para así entender qué es lo que sucede. Yo doy un input y quiero saber ahora cuál es el output, qué es lo que sale de aquí. Si yo le aplico una electrólisis, ¿qué voy a tener? Si yo aplico sentadilla con el 60% de la RM y no hago pliometría, tengo más dolor, menos dolor, a cuánta velocidad lo haces, cuánta fuerza. Al final, eso es todo el objetivo y luego, por supuesto,
si te sientes mejor, cómo te sientes, todo lo que es la comunicación con el jugador activa, eso es súper importante. Ujú. Y en esas porque uno de los temas que conversamos para hablar en la conversación era la última fase del return to play, que es una fase, mm, para mi modo de ver, fácil, porque, eh, tienes un espectro de ejercicios para hacer muy grande, pero hay ciertos problemas. La preparación psicológica y mental del jugador, la presión, el contexto, el momento, o sea, hay una serie de condicionantes y de criterios a tener en cuenta para que esa fase sea exitosa. Entonces, cuéntanos un poco, pues eso, ¿cuáles serían tus pilares dentro de este sabiendo que cada lesión es diferente, no solo por el tipo de lesión, sino por la persona y el contexto, pero a mí sí me gusta hablar de fases. Al principio sí que decía, no, es todo un conjunto. Sí, sí, lo que quieras, pero Mm. para que nos entendamos hay que poner unas fases o unos criterios o lo que sea, pero unas fases. Entonces, en esa última fase en la que, venga, vamos a empezar a entrenar, vamos a empezar a competir, vamos a empezar a todo esto, ¿qué tienes en cuenta tú para que sea exitosa el Return to Play? Para mí, la mitad del éxito de Return to Play, o sea, de esa fase, vamos a decir, final, primero que todo, está en la comunicación. Es lo principal para mí. Va a parecer, vamos a decir, un tópico, pero no es un tópico, no es un tópico, para nada. O sea, es que es lo más importante. Y cuando digo comunicación, no digo, hoy haces tú esto, yo esto. No, 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 no hablo de eso. Hablo de diseñar una metodología en grupos de trabajo interdisciplinares o transdisciplinares, llamémoslo como quiera. Pero hacer una metodología de trabajo conjunta es vital. Es súper importante. O sea, no considero que se pueda trabajar en equipo si no se ha hablado esto. O sea, creo que en muchos grupos de trabajo lo que puede pasar es que llegas, trabajamos juntos, pero cuando quieres decir, vale, ¿qué criterio establecemos para que el chico vuelva al campo? No un 15, un 10, eso no puede pasar. Es que no puede pasar. Es que llegado el momento, al chico, el grupo de trabajo le tiene que decir, mira, hasta que no bajes del 15% del déficit de nuestra variable, peñas en este cuestionario, una puntuación menor a tal y tal. Eso tiene que estar súper definido, claro, pero transparente. O sea, no puede haber la más mínima duda. Eso es lo súper importante. Y puede parecer una tontería, pero estoy prácticamente seguro que en la gran mayoría de escenarios de equipos disciplinares esto no se encuentra. No hay una definición clara, estricta. Es muy difícil encontrarlo, porque hay tantas variables que controlar que es muy difícil, porque yo no puedo decir, vale, el criterio para volver a correr, va a ser el 15% de fuerza entre los 2 isquiotibiales. Vale, pero ¿y si tengo una lesión de cuádriceps, y una de gemelo, y una de psoas, y una fractura, y una entiendes lo que te digo? Son tantos contextos que es difícil, pero las bases, lo que es las bases tienen que estar claras. No puede llegar el momento y el jugador, percibe que hay dudas dentro del equipo. Eso no puede pasar. O sea, es imposible, eso no puede pasar. No puede pasar que las respuestas también sean distintas. Es decir, si el jugador pregunta al fisio, ¿cuándo voy a volver a saltar? El fisio, el preparador y todo lo que conforman la decisión final tienen que tener la misma respuesta en cada uno de los escenarios, o al menos intentarlo, porque te da mucho esta situación y es normal, sobre todo en lesiones de larga duración o alta complejidad. Entonces, yo creo que esto es lo principal. Una vez que salimos de esto, que parece sencillo, pero creo que es lo más difícil, ahora entramos en una lista de checklists infinita, infinita. ¿Y podrías compartir algún, o sea, desde el anonimato, pero bueno, tuvimos esta lesión en cualquier año, y bueno, establecimos estos criterios al final de su proceso de vuelta a la competición, para que la Eh, gente que nunca ha estado en este proceso diga, vale, pues tengo este background. Vale, te pongo el caso, una lesión de isquiotibial. ¿Vale? Eh, bueno, pues básicamente en cada una, digamos, de las fases, si se establece por fase, ya
ya eso es otro debate, pero en cada una de las fases tenemos distintos checklists que me dan a hacer pasar a otras, ¿no? Eso es algo que compartimos yo creo que todos los profesionales. Y bueno, pues en esa fase más inicial, parte de cosas tan básicas como andar sin dolor, poder realizar una sentadilla bilateral sin dolor, em, cosas básicas que creo que todos compartimos. Y una vez que salimos de esta primera fase, digamos que puede estar, digamos, encajada en una fase más aguda, podemos decirlo así. Una vez que pasamos a esta segunda fase un poquito más funcional, en el que el deportista ya empieza a hacer un poco más de trabajo, ahí sí que empezamos ya a ir a un poco más a lo que es más específico, ¿no? Empezamos a tratar el problema con temas específicos, como eh, una posible prueba isométrica que me pueda determinar si el deportista cumple con la fuerza isométrica, que a priori va a ser un poco más segura que un test tipo isocinético o un test dinámico que pueda ser un poco más agresivo al principio. Eh, Todo esto también acompañado de, del salto vertical. Se puede utilizarlo en un CNJ, un squat jump. Ahí yo recomiendo el CNJ, creo que es el test más fiable de todo tipo de salto y que es más representativo en su mayoría de la información que queremos obtener. Y sí que veo muy importante que aquí donde veo con el estándar de un profesional, que tú haces un test y muchas veces nos quedamos en una variable, ¿no? Muchas veces decimos, hacemos el salto vertical, ¿cuánto has saltado? 32, vale. Vale, pero es que hoy en día, gracias a la tecnología que tenemos, hay mucha información. ¿Cuánto tiempo tarda en aplicar esa fuerza? ¿Cómo aterriza? ¿Cómo distribuye la fuerza? ¿Cuál es la RFD? De 0 a 100 milisegundos, de 100 milisegundos a 200. ¿En qué apartados de esa curva fuerza-tiempo se aplica más o menos fuerza? ¿Cómo? Porque dos alturas de FMJ se pueden obtener de maneras muy distintas, con aplicaciones de fuerza muy distintas. Eso también es importante. Eh, Picos de fuerza. Hay muchas variables que nos estamos perdiendo y tenemos que aprovechar, porque no podemos hacer un test por cada variable que vamos a analizar. Un CNJ me puede informar de mucha información, porque eso es otra cosa que también pasa en los equipos de trabajo. Cuando se va a diseñar un protocolo de Return to Play, empiezan a salir test de 200.000 artículos, ¿no? Que yo tengo ya. Sí, 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 sí. Dame un test que sea muy representativo, que sea muy fiable, que sea muy fácil de hacer, que sea reproducible y que además me aporte variables de gran interés. Eso es lo más importante. Y bueno, una vez que salimos de esa fase, digamos, más funcional y, y pasamos a esa fase ya de Return to Play, pues ahí entran criterios mucho más, digamos, funcionales, como puedan ser tiempos de sprint, cambios de dirección, velocidad de ejecución en algún ejercicio, pruebas isocinéticas, si tienes la oportunidad de hacerlo, que no es fácil, y cosas, digamos, más específicas. Ya te digo, no te puedo decir un directo en esta viendo porque cada caso que he vivido ha sido totalmente diferente. Sí, sí, sí. Por eso te lo intentaba contextualizar con algún caso real que tuvieses en un pasado, que se entiende perfectamente. De hecho, habla bien de que todos los procesos sean diferentes, porque significa que estás individualizándote. Perfecto. Eh, Me salió una pregunta, pero creo que la voy a reservar para más adelante, para aprovechar y hacer la siguiente. El tema de, el tema de fisio, ¿tú crees que, tú crees que un buen raptador tiene la obligación de tener fisio también? Has tenido que abrir el melón, ¿no? Bueno, esta pregunta es complicada. Es complicada. Yo desde mi punto de vista te digo que no. Te digo que no. Creo que es un extra. Pero vamos a salir un poco de España y vamos a ir hacia afuera. Eh, Porque al final tú estás diciendo fisio por digamos, el marco legal español. Sí, Y estás diciendo preparador físico con el marco legal español. sí, Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta cómo los límites lo está poniendo una ley
española en vez de unos criterios que deberían de ser, ¿esta persona está capacitada para ejercer en esta fase con un buen rendimiento? ¿Sí o no? Está. A ver, fase segunda. Esta persona tiene la capacidad de realizar la ecografía, valorar. El preparador físico tiene la capacidad de realizar la ecografía, valorar la estructura y de forma invasiva, no invasiva. En su mayoría no. Y mucho menos realizar ecografía ilegal, si eres preparador físico, ¿no? Entonces, vamos al final del espectro. Esta persona tiene la capacidad de conocer los workouts y escenarios a los que se va a enfrentar el deportista, conoce la técnica deportiva, el gesto deportivo, sabe cuantificar la carga, pues ahí lo que le encaja es un perfil más preparador físico. Para mí no te voy a decir el fisio, el preparador físico debería hacer esto, te voy a hablar de un profesional, un perfil. Un perfil que necesito para una fase inicial, un perfil que necesito para una fase intermedia, que seguramente sea un mixto, siempre, obviamente. Siempre va a haber una parte de preparador físico, una parte de fisio en España, en la legalidad española. Pero para mí no entiendo de, digamos, de profesiones en España, porque al final es lo que te digo, tiene un marco legal, y no entiendo en responsabilidades y en capacidades. En fin, porque al igual que hay preparadores físicos, que a lo mejor no tiene una capacidad de hacer un correcto return to play, pero tiene una muy buena base de fuerza. Entonces puede hacer una fase y tiene un buen conocimiento de las lesiones, pero sin embargo no tiene, vamos a poner un ejemplo, porque ahora mismo estamos muy cerrados todos también en el fútbol, en el baloncesto o el rugby, ¿no? Pero no sé, vamos a centrarnos en otro deporte como puede ser el tiro con arco, ¿no? Pues si nos ponemos el tiro con arco, no todos los preparadores físicos saben de la biomecánica del tiro con arco, ¿no? Pero y quizá hay uno que es experto en biomecánica del tiro con arco y además casi. Entonces, pues puede hacer esa fase final y otro que tiene mucho conocimiento de lesiones no puede hacerla. Es lo que te digo, yo no entiendo de profesiones, entiendo de capacidades individuales de cada profesional y de momentos en los que puede aportar más que otro. Y por lo que tiene mayor responsabilidad, mayor carga laboral. No, hasta ahí le puedo decir. Me ha encantado tu respuesta, pero le voy a dar la vuelta. En la asociación o sea, en el Congreso de Preparación Física de Baloncesto, que fue la SEPREV hace 2 semanas, creo que fue, pude charlar con una persona que está en la NBA. ¿Y sabes qué me dijo? Que una persona de CAFID no puede ejercer de preparador físico en la NBA. Tiene que sacarse el CSCS. Una persona de fisio no puede ejercer en la NBA. Tiene que hacer, o sea, la Universidad de España manda a la Universidad de Estados Unidos, de hecho, de Estados Unidos no, la universidad de ese estado de Estados Unidos, y le dice qué créditos le faltan para poder ejercer. Entonces, la respuesta es que no, ni fisio ni CAFID te permiten llevar, pues, ni siquiera una rotación, llevar a cualquier persona en la NBA. En cambio, si un preparador físico se lee un libro y aprueba un examen que tardas 2 semanas en aprendértelo, puedes ejercer. Entonces, esa persona que sabe menos que tú, ejerce y el otro no. Entonces, no es por competencias, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que allí está todo tan estratificado que esta Mm. persona es una persona operativa, que hace lo que le manda a la gente que sabe. Yo creo que va un poco así y que tiene otras cualidades súper importantes, que es, pues, el trato con el jugador, el estar ahí, el estar fuerte. De hecho, si te fijas en las ofertas de trabajo de la NBA, te piden un X levantamiento en press banca, ¿sabes? Y Mm. si no das, pues no das. ¿Pues qué? Porque es interesante que esta salvajada de gente que levanta 200 kilos en press banca, por decir una barbaridad, pues necesita a alguien que sea capaz de ayudarle. Lo entiendo. Pero, hostia, hemos visto que en tu caso, en el marco legal extranjero, pues funciona de una manera y en otro país funciona de otra. Entonces, y no va por competencias, ¿eh? Es que es súper curioso. Yo lo que creo, y me dejas dar mi opinión, es que yo no veo la titulitis ya. O sea, y además lo sabemos todos, una persona sale de la facultad y tiene una base horizontal, pero no tiene herramientas para poder hacer un buen trabajo profesional en un club de élite. No tiene las herramientas todavía. Aprende muchas cosas, ¿eh? Y hay veces que la gente pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por esa persona. ¿Sabes? Obviamente tienes que tener un interés proactivo por aprender, obviamente. Eh,
yo tengo un colega que estuvo 4 años y al año siguiente se hizo policía, ¿sabes? O sea, porque no tiene un interés por ser preparador físico. Bueno, vale. Pero, hostia, me parece peliagudo, todo este tema de las competencias y la titulitis. Es complicado, pero bueno, por ejemplo, en tu persona ya se ve ese interés de que, y he entrevistado a gente que quiere hacer fisio por aprender, no por ser fisio. Esa persona quiere ser preparador física, pero hace fisio para conocer un poco más el cuerpo humano, anatomía, lesiones, patologías, ese tipo de cosas. Y lo veo totalmente normal, pero no necesitas hacer fisio para eso, ¿eh? ¿Sabes? Te puedes formar de otras maneras. Bueno, que me enrollo con el tema de la educación, Jaime. Y hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Hostia, vámonos a los datos, Jaime. Pues eso, ese uso del Power BI para poder visualizar una cantidad brutal de datos que cada vez es exponencial. Cuéntame cómo utilizas los datos, cómo los visualizas, cómo son tus protocolos de, pues esta semana enseño esto, a este grupo de trabajo le enseño lo otro. ¿Cómo organizas un poco KPIs y estas cosas? Bueno, principalmente el proceso que llevo a cabo se llama ETL, extraer, transformar y cargar, la traducción. Básicamente consiste en formar, en primer lugar. ¿Por qué? Porque desde un principio es importante formar a la persona en cómo se tiene que recopilar un dato, un grupo de trabajo, o desgraciadamente no todo el mundo tiene una base muy, muy fuerte de análisis de datos y de recopilación de datos. Entonces hay que hacer una formación de cómo se debe realizar este proceso, que es meticuloso, es muy meticuloso. El dato no puede ser tratado como hoy meto en la base em, Manuel Pérez, mañana Manuel Pérez en minúscula y mañana un poco Manuel Pérez con tilde. No, te ríes, pero No, no, es que me ha pasado, Jaime, ¿qué ha pasado? claro, entonces te ha pasado a ti y a todos, porque como tú bien dices, en la carrera, una cosa, yo he dado 2 asignaturas de informática y digo, joder, he dado 2 asignaturas de informática y no aprendí nada. No sé cómo manejar una base de datos, no sé cómo hacer un servidor SQL, no sé cómo programar en Python, ni hacer un Power BI, ni manejar Tableau, ni Excel, ni nada. Me han enseñado a hacer Kolmogorov, Smirnov en estos PCs, que es muy útil, ¿eh? No le quito utilidad, pero bueno, no te enseñan eso. Pero bueno, es el tema de aparte. Eso es importante, el formar a los trabajadores y extraer el dato de forma correcta. Eso es lo más importante. Cojo el dato y lo meto en mi base de datos, que ya pueda ser un Excel, que es lo más sencillo, que hasta ahí todos podemos llegar. O podemos estar hablando de algo ya más serio, como un servidor SQL o cosas, digamos, que ya requieran de ciertos conceptos de programación informática y cosas más complejas, que ahí los ingenieros de los informáticos nos pegan un baile, pero No deberíamos competir con esta gente. ni mucho menos, no es el objetivo, no es el objetivo para nada. Para nada es el objetivo. Al final, si tienes la suerte de tener en tu grupo de trabajo este tipo de profesionales, exprímelo y aprovechalo, porque es un auténtico privilegio poder trabajar de forma tan sencilla. Yo en mi día a día me doy cuenta como los profesionales de la ciencia de deporte, desgraciadamente, y aunque no lo veamos así, somos un mono pegándole martillazo a un ordenador, y los ingenieros y matemáticos son increíbles. O sea, a la velocidad, la facilidad que hacen todo. Entonces, pues bueno, si le podemos... Xavi Reche nos dijo esta diferencia, que nosotros, si nos formamos en datos y tal, vamos a ver números, pero es que esta gente que está tratando datos 8 horas al día ve patrones de datos. Y esa es la diferencia clave. Y no deberíamos luchar contra esto, deberíamos formarnos para ser un ser horizontal y poder saber de todo. Sí. Perdona, ¿eh? No, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Al final nosotros tenemos que ceñirnos a nuestra principal forma de conocimiento, que es tomar decisiones con esos datos, que esa es la parte final de todo este objetivo. Porque al final el objetivo de hacer un reporte Power BI o un análisis de cualquier tipo es tomar decisiones. O sea, el dato no debe ser, desde mi punto de vista, algo recreativo, vamos a decir, ¿no? El hecho de los jugadores han corrido 2000 metros. Vale, ¿qué pasa? No me sirve eso. O sea, no. La estadística descriptiva está muy bien y es importante, pero siempre y cuando se acompañe de una toma de decisión. Yo necesito ir a eso.
Y bueno, esa segunda parte aquí creo que es donde ellos mandan más, es la parte de transformar esos datos. Tenemos unos datos en bruto y ahora tenemos que transformarlos, limpiarlos, ordenarlos en bases de datos que nos permitan tener, digamos, un bruto ya preparado para poder cargarlo a, a unos reportes, ya sea Power BI o Tableau, que nos permitan sacar información. Aquí ahora se abre un abanico de posibilidades. Ese abanico de posibilidades puede ser estadísticos, descriptivos o inferenciales, dependiendo del objetivo. Si queremos hacer una predicción, si queremos hacer, pues, pues eso, saber el promedio, la decisión típica de X cosa. Y, y bueno, esa parte final en la que los datos se cargan a, a unos reportes que normalmente el objetivo de todo data analysis yo creo que es tener todo automatizado, no perder mucho tiempo. Eso creo que también es importante y es algo en lo que he trabajado en esta última etapa, en coger toda esa información bruta, meterla en una base de datos y automáticamente tener ese flujo de datos continuo de forma automatizada sin yo tener que darle al clic. Que yo abra mi móvil, entre en la carpeta de rendimiento, vaya a valores de test y tenga los gráficos del móvil automatizados de los últimos test de esta última semana, sin necesidad de revisar y tal. Eso es lo más importante y creo que es la base y el fundamento del trabajo que realizo. Ujú. Tengo 2 preguntas, pero no sé en qué orden hacerlo. Vale, primero, por orden. Cuando comentabas lo del tema de tomar el dato, que te tiene que servir para tomar decisiones, he hablado con personas que piensan de forma totalmente diferente. La primera dice: "Si yo primero tengo una conversación con mi cuerpo técnico, establezco una variable, el RP, el wellness, el readiness, lo que tú quieras, y no se van a tomar decisiones con ese dato, no lo tomo". Me parece muy inteligente. Pero es que luego hablo con, y no digo una ni dos, varias personas que dicen, ya, pero después a mí esa recopilación de datos me va a poder dar pie a, oye, no hacer predicciones, obviamente, pero sí decir, oye, hay que tener cuidado con esta persona, pum, se lesiona. Oye, cuidado con esta persona, pum, se lesiona. Este tío está teniendo molestias en la rodilla, se lesiona. Hostia, no es que esté haciendo un algoritmo aquí, pero si yo voy cogiendo datos y a pesar de que no se tomen decisiones con esos datos, yo voy alertando, avisando de tener cuidado aquí, tener cuidado allá, tú vas generando una confianza en tu sistema, ¿sabes? Y cuanto más datos le metas a ese sistema, mejor. Entonces, qué ambiguo, ¿no? Y estoy de acuerdo con las dos personas, ¿eh? Estoy de acuerdo. No vamos a tomar datos, no pierdo mi tiempo, invierto mi tiempo en otra cosa para poder ayudarte o ayudarle o ayudarme. Mm. Pero sí, pero si después también utilizas todo ese background de datos para futuras temporadas, para poder tener los umbrales y todo esto, pues tiene sentido también. Entonces, ¿cómo te posicionas tú aquí? A ver, digamos, em, esa idea parte de la base también de que intersujeto no es muy comparable. Si un wellness o un RP lo quieres medir, no, ¿qué quiero medir? Si antes, en 2008, el RP era mayor que ahora. Vale. O sea, no es muy interesante, la verdad. CMJ, por ejemplo. Te pongo el CMJ. Si tú crees que, sí, sí, Alex, pero es que voy a entrenar. No, pero es que los valores están por encima de 15%. Ya, pero ¿y qué? Sí, Va a entrenar, va a jugar. sí, que puede servir, por ejemplo, para el Z-Core, por ejemplo, el decir, creo una base de datos en el club de los últimos 15 años y así tengo digamos, una comparativa mucho más representativa de cuál es el Z-Score de los jugadores de 15 años, de 14 años. Y así puedo comparar a lo largo de los años si este jugador que ha venido es más fuerte que la media del CMJ de los últimos 15 años. Sí, en ese sentido es interesante. Al final estás tomando decisiones. Quiero decir, aunque tomes el dato, digamos, de forma sistemática con el objetivo de recopilar el dato, al final tu objetivo final es toma de decisiones. Estoy de acuerdo contigo que ambas opciones son buenas, pero sí creo que el objetivo para mí
principal es que el dato mejore tu día a día, que esos reportes mejoren tu día a día y te quiten trabajo, no te den más trabajo. O sea, si yo Pero hay veces que no, en formación seguro que no, pero en élite hay muchos entrenadores, en fútbol no sé, pero en básquet hay muchos entrenadores que se la pela el CMJ, o sea, ¿qué me estás contando? Me da igual. Y hay en varios vídeos que, y estoy de acuerdo con ello, y pues he dejado de tomar el CMJ. ¿Por qué? Pues que no se va a tomar decisiones con él en este cuerpo técnico. Pero claro, hay que pensar en a largo plazo también, ¿no? Y no solo a corto plazo. Por eso es muy ambiguo. sí, hombre, pues también para el preparador físico, aunque sea en élite, si se mueve de equipo en equipo, también tener esa base de datos, digamos, propia puede ser interesante. De cara a comparar y decir, vale, estos jugadores de primera división sueca en comparación con segunda división española y pues te puede servir, yo creo que es muy interesante recopilar ese dato. Sí que es verdad que te encuentras eso, el día a día en primeros equipos, desgraciadamente Uno no sé, en básquet te lo garantizo, ¿eh? no somos, no, muchas veces no somos tan escuchados como deberíamos, no solo los preparadores físicos, sino mucha parte del staff. Y bueno, creo que al Pero final yo creo que deberíamos tomar el dato. Yo creo que sí que se debería de tomar, porque, eh, claro, si tienes tiempo, lógicamente, que yo creo que un CMJ, hombre, se puede hacer bastante fácil, incluso que el protocolo de hacer el CMJ sea no hacer protocolo. Sabes que esto lo he visto también. Hubo un año que nuestro protocolo era no hacer protocolo, el CMJ. Pero no voy a decir, no, 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 salta. Si lo vas a hacer siempre igual. ¿Cuánto dormiste ayer? Vamos a protocolizar también cuánto sueño traes de tu casa. Pues no, hoy no, este año no protocolizamos, lo hacemos rápido, pam, 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 venga, a saltar, hasta luego, y ya está. aquí tengo que poner una barrera personal. Claro, claro. Voy a poner una barrera personal que se la copio a Juan José, a Vadillo, que es si vas a medir mal o en condiciones poco fiables, poco estables, prefiero no medir, sinceramente. Pero, Prefiero, ¿cuál sería el protocolo para hacer una buena medición? Del CMJ mismo. es que también, ¿sabes qué pasa? Protocolo al final de calentamiento previo al CMJ no es perfecto, porque va a depender muchísimo del contexto. Va a depender muchísimo del contexto, del tiempo que tengas, de la capacidad de tu gimnasio, del número de jugadores. Va a depender de muchas cosas. Esa pregunta es complicada de responder. Em, pero lo que sí tengo claro es que siempre debe ser el mismo. Siempre debe ser el mismo. No puede ser que el jugador haya hecho 5 CMJ un día, otro 10, porque es que es lo que ya hemos hablado anteriormente en el anterior grupo de trabajo. Es que ya de por sí, en un laboratorio, es muy difícil tomar decisiones. Es muy difícil tomar decisiones con el dato. Y en un laboratorio está controladísimo, es exagerado. O sea, en comparación con el mundo real, está muy lejos. O sea, no es fácil protocolizar como se protocoliza en un laboratorio y más algunos investigadores que tienen un nivel tan alto, que tienen todo súper protocolizado, es imposible. Y aún así, con esa perfección, es muy difícil tomar decisiones. Y nos vamos al mundo real y no protocolizamos encima nada, es que es caótico. Es que para tomar datos así, mejor no tomar nada. No me vale ponerme la etiqueta de decir yo hago PMJ, yo hago TCI isométrico máximo, tal, para medir la referencia. Si no lo protocolizo, si no está bien diseñado, si no lo replico sistemáticamente, porque es que medir por medir, para mí es mejor no medir. Es que medir no nos hace mejores profesionales. Utilizar el criterio científico es lo que nos hace mejores profesionales, pero medir por medir no. O sea, ahí pongo una barrera y a mí me duele estar en muchos contextos en los que me alejo del laboratorio porque sé que al final son la base nuestra, somos científicos del deporte, pero hay veces que es mejor no medir que medir, sinceramente. A ver, el protocolo es muy variado. Si miras la evidencia científica, va desde 5 minutos de carrera continua, 2 series de 10 sentadillas, 5 CMJ progresivos, 3 sagas máximas. A ver, vamos a ver. Eso no se hace en élite, se olvida. Entonces, en élite, ¿qué protocolo aconsejarías hacer? Claro, no, ese también es el problema que se plantea, ¿sabes? El hecho de en élite no se realiza ese protocolo. Muchas veces lo que se realiza es un calentamiento que toque ese día, porque ese calentamiento no es el mismo.
muchas veces un calentamiento que no tiene ni la misma duración, ni el mismo tipo de ejercicio, por lo tanto va a tener una gran variabilidad. Si lo Pero ahí te lo compro, o sea, te compro que mi protocolo en élite, que tengo poco, bueno, en élite y en una persona como yo, que estoy con un Supercopa, con gente que trabaja y gente que viene al gimnasio ya para empezar a calentar, a hacer un poco de fuerza a pista. Sabes que no tengo tiempo. Yo te compro hacer un protocolo que no dure más de 4 minutos. Porque es que es lo que dices tú, medir por medir, pues prefiero entrenar, ¿sabes? Si medir me quita tiempo, un porcentaje alto del tiempo que tengo disponible para entrenar, no mido y entreno, porque prefiero entrenar. Hay veces que he metido el CMJ dentro del calentamiento, como una estación más. Entonces, lo que yo es que yo soy muy ambiguo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es lo que dices tú, si en el laboratorio ya es imposible, claro, nosotros tenemos que intentar sistematizar todo, no por hacer un paper, sino pues para que tenga replicabilidad y fiabilidad el dato. Pero fíjate una cosa, tú no puedes protocolizar el sueño que ha hecho, lo que ha bebido, su porcentaje de hidratación, lo que ha comido, lo que ha bebido, su estado de ánimo. El orden de la gente que hace el test, porque no es lo mismo que yo vaya después de ti que lo hagas tú antes que yo, ¿sabes? Perdón, al revés, que lo haga yo antes que tú. No es lo mismo, porque nos vamos a influir Perfecto. por observación solamente. Entonces, claro, protocolizar todo es imposible. Pero ¿qué pasa? Que esto yo creo que le pasa a mucha gente. Tú quieres protocolizar todo, pero es que, fíjate, el salto y el RSI es el que es el que tiene en ese momento. Si tú haces el protocolo, ese es el salto que tiene después del protocolo. Pero el dato es correcto, ¿eh? Tú cuando haces la medición, salta lo que salta y tiene el RSI de lo que salta. O sea, eso no miente. ¿Qué pasa? Que va a variar, pero tú el dato lo tienes. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que con todas esas variables que te he comentado que no vamos a poder protocolizar, hoy tu CMJ es este, mañana será otro. Entonces, luego lo que dices tú, intrasujeto tendrá sentido a largo plazo cuando acumules CMJs. Eso es lo que, claro, si lo comparas el primer mes, dirás, Dios mío, esto es una locura, desproporcionado. Y dices, guau, es que el primer mes, es que, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando pasa el segundo, tercer mes, todos esos datos ya cogen sentido. Me ha pasado a mí, aunque no protocolices el CMJ. Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Al final, otra cosa también importante es que a mí la palabra medir el rendimiento me parece un poco fuerte. O sea, muchas veces lo que hacemos es estimarlo. Nada, ya. Muchas veces no, casi todo lo que hacemos es estimarlo, porque nunca vas a tener ni la máxima voluntariedad, ni las mejores condiciones, como tú bien dices, porque ese escenario es muy complejo. Mira, me antes del podcast, antes de hacer el podcast, yo hacía, que es uno de los motivos por los que hice el podcast. Yo iba, cuando tenía tiempo libre en postemporada y acababa antes que el resto, pues iba a visitar a diferentes preparadores físicos y me dejas ir por allí y tal. Bueno, pues llegué allí, no puedo decir, pero estaban haciendo el CMJ. Y claro, o sea, Jaime, es que, lo siento, esto es un podcast, pero es que me tengo que levantar. Jaime, estaban haciendo esto, mira. Iban de uno en uno, tiqui, 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 no había protocolo y se iba. O sea, pero vamos a ver, tío, vamos a ver. Yo estaba allí, o sea, pensando, ¿pero por qué? O sea, ¿tendrá algún motivo por, no sé, o estás haciendo saltar a todo el mundo, pero solo coge el dato de estos tres, ¿sabes? Porque es que no tenía ningún sentido lo que dices tú. Para medir así, es que no le hagas perder el tiempo, tío. Que se vaya a tirar, que se vaya a tirar, tío. Es- lo entiendo, ¿eh? O sea, es que he visto de todo, he visto de todo. Y estas cosas, pues evidentemente no tienen sentido. Pero, bueno, su motivo tendrá, ¿sabes? No lo comparto para nada, obviamente. Ahí estoy contigo. Pero creo que no podemos eh, laboratizar l- el contexto del día a día. Hombre, creo que es imposible, porque hay tantas variables que es muy difícil. Acercarse, sí, obvio, obvio, claro que sí, para poder compararte con otros años, con otros sujetos, sí, sí, pero al final a mí lo que más me preocupa es
sobre todo ver la evolución de esa persona durante el tiempo que está contigo, ¿sabes? Entonces, como es intrasujeto, pues me parece más real el dato. Obviamente no vamos a hacer un paper con esto, faltaría más, pero es una referencia para tomar decisiones. No vamos a hacer un paper, pero em, sí que es verdad que como científicos del deporte deberíamos de tener la capacidad tanto para diseñar protocolos válidos de calentamiento, asegurar que la ejecución del test es buena Eso es otra. y hacer un análisis correcto a nivel matemático de los datos. Obviamente lo que tú dices, hay que estar muy lejos del laboratorio, hay que estar muy lejos del laboratorio porque, pero sin perderlo de vista, porque creo que el contexto es muy, muy, muy especial, siempre lo que manda, pero, pero creo que no debemos de perder esa rama científica porque eso es lo que nos aporta la seriedad en el trabajo. Totalmente. Y mira qué bien que has dicho esto, lo de la técnica, que hay gente que cuando está haciendo el CMJ mira la pantalla en vez de la persona. Y Marcos Soriano, en una entrevista con Rodrigo Alvira, lo dijo, todos los papers que se hayan hecho squat jumps con plataforma de contacto están mal, todos. ¿Por qué? Porque él decía, yo con las Hawking Dynamics tardo 10 intentos en un squat jump, porque todos hacen CMJ. ¿Sabes? Entonces, si alguien se ha guiado por las variables de los papers de squat jams con plataformas de contacto, o sea, squat jams, sí, Sí, sí. squat jams, eh, están mal. Es Ujú. un CMJ. Hay una probabilidad altísima de que sea un CMJ. Claro. Ujú. Pero, claro, es lo que tienen no asegurar la técnica del proceso, por supuesto. Pero de todas formas, obviamente, cada maestría tiene su librillo y se enseña de una forma especial. Lo más importante para un PF yo creo que es, no a nivel de investigación, para él mismo, que siempre haga lo mismo, al menos eso. Sí, sí, sí. Que lo hagas malo. Claro, aunque hagas el CMJ con una mano en el aire, pero que hagas siempre con una mano en el aire, ¿sabes? No voy a hacerla en este club con la mano en el aire con el sub-17 con las dos manos. Vale. Hay muchas veces, Jaime, que me enrollo para generar un poco así de debate, ¿eh? Mm. Al final, la mayoría de las veces estoy de acuerdo con todos, pero como entrevistador me tengo que posicionar en la otra cara de la moneda para generar un poco de debate también, ¿sabes? Y para hacer pensar a la gente, que creo que es bueno, ¿sabes? Al final, el PhD es doctor en filosofía. La traducción es doctor en filosofía. Hay que pensar. Vale, por si acaso, que no sé si nos va a dar tiempo, quiero entrar en windsurf. Que no quiero que se nos pase el tema. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando gente? Y cuéntanos un poco, hostia, ¿de dónde vino esto y por qué? Bueno, nosotros de pequeños en nuestra familia nos gusta mucho, yo soy de San Lucas de Barrameda y aquí la vela es muy importante. Bueno, en Cádiz en general es muy importante y se hace mucha. Y mi padre de pequeño, y bueno, cuando nosotros éramos pequeños, mi padre hacía windsurf, luego mi hermana hizo deporte de vela, yo también me inicié y tal, y teníamos ahí unas relaciones creadas en el mundo de la vela. Entonces, cuando salí de la carrera, una de las opciones fue la federación, y era la Federación Andaluza de Vela, y bueno, encontrar posibles deportistas que quisieran mejorar su rendimiento, obviamente todo de manera altruista al principio de la carrera. Recuerdo que fue antes de terminar la carrera, fue en cuarto de carrera, que comencé a buscar esa persona que decidiera dejar de entrenar por mí para ver, pues bueno, aprender a para entrenamiento, protocolizar test y todo eso. Y en ese camino me cruzo con la de la ma bueno, empezamos un camino que ya lleva 5 años, 5 años, de 2020. Y La olímpica. sí, la representante española en windsurf olímpico y, bueno, atleta olímpica ahora. Cuando yo la conocí era Blanca Mancha y bueno, pues tuvimos pues todo ese camino preolímpico, una preparación olímpica completa, un ciclo de 4 años, duro, largo. El windsurf es un deporte también muy sacrificado porque desgraciadamente en España, nah, tú
minoritario, ¿no? Sí, es como puede ser, pues bueno, todo ese tipo de no me gusta mucho esa palabra, pero sí, vamos a decir minoritario. Y bueno, todo un proceso es de entrenamientos, de ir al agua y conocer, porque claro, tú lo ves muy fácil, a lo mejor para el baloncesto, para el no, pero bueno, es mucho más fácil entrar en PubMed o Google Académico o lo que te dé la gana y poner HIIT interval training. Ah, vale, 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 te entendí mal, vale, sí, sí, sí. Claro, Sí, sí, sí. ahora tú ponte mi papel. Yo entro en esta base de datos y pongo Windsor, ¿vale? Y te imaginas, Error. claro, te imagínate que aparezca, no 0 resultados de búsqueda, pero 3. Entonces, ¿qué pasa? Te toca ver lo poco que hay, artículos que, pues bueno, tienen la calidad que tienen, con los medios que tienen, países como artículos en japonés que tienes que traducir porque lo hizo un grupo de Japón, poder sacar información, básicamente. Ahora se suma otra problemática y es que todo lo anterior estaba hecho en Windsurf RSX y ahora pasamos a otra modalidad que se llama EcoFoil. Básicamente es una modalidad que vuelan encima del agua con un foil, como el Wingfoil y ahora se lleva mucho eso porque permite, digamos, ir a mayor velocidad, le da mucho espectáculo al tema de la vela. Entonces, ahora cuando buscas EcoFoil, de repente no aparecen ya artículos que te digan en EcoFoil Vale. porque es una modalidad nueva. Entonces, estás haciendo una modalidad que no hay evidencia científica y te toca ser científico. Y aquí te toca generar tu cuerpo de conocimiento, coger al atleta de windsurf, valorarlo, hacerle test con su máximo de oxígeno, ver los umbrales, niveles de fuerza, curva fuerza-velocidad, curva fuerza-tiempo, test, y empezar a coger un cuerpo de conocimiento que te permita saber cuáles son los factores determinantes del rendimiento en esta modalidad, porque eso es lo más importante. ¿Cuál es el factor determinante del rendimiento en un remero? Quizás está claro, pero en un windsurfista no lo sé. Necesito valorarlo. Y necesito predecir de alguna forma cómo sé que mi deportista tiene que hacer entrenamiento tipo BAM o VT1 o no sé, lo que sea. Entonces, pues claro, un proceso difícil, pero que se combinó con la clasificación Juegos Olímpicos. Bueno, ahora seguimos aquí en el segundo ciclo olímpico de cara a Los Ángeles en 2028. Qué bonito este proceso. ¿Y has encontrado alguna cosa? Hay muchas cosas importantes, pero hay pocas determinantes. ¿Has encontrado alguna de estas? Es decir, uf, esto es básico en nuestra preparación física, que quizás no sea eh, que se correlacione con algún otro deporte. No, pero aquí en Windsurf esto es determinante. Hombre, la fuerza de agarre es muy importante. Pues de agarre, claro. Está agarrado a una botagara que, digamos, un, es que para los que no son de vela, es difícil. Digamos que tienes la vela y tienes un palo que es un travesaño en medio de la vela, con lo que remas, cazas la vela o la sueltas, ¿no? Pues básicamente tienes que hacer a veces con vientos de 50, 60, 70 kilómetros por hora, mm, mangas de 20 minutos, aguantando la presión de una vela de 7, 8 metros, tanto para ti como para que no se vaya, como para que no te caiga, como para virar y hacer maniobras, como para remar. Es un deporte físicamente muy exigente. La fuerza de agarre es uno. Luego te diría seguramente fuerza en la pierna. Bueno, nosotros hacemos tanto CMJ como, como sentadilla principalmente para valorar los cambios en el entrenamiento. También realizamos peso muerto. Comparamos con esos tres ejercicios toda la progresión de entrenamiento. Obviamente hacemos otros ejercicios más auxiliares, pero hacemos una preparación física, vamos a decir, básica. En ese, entendiendo básica como que no hacemos encima de un bosu equilibrio porque se asemeja a la inestabilidad en el agua, y no hacemos eso. Hacemos una preparación física, digamos, ya de por así básica. Y luego te diría todo lo que es la fuerza, obviamente, de todo la tracción. O sea, nosotros lo que medimos con el Mid Thigh Pull de forma isométrica, realizamos ese test para valorar los posibles cambios del rendimiento, fatiga, etcétera. Entonces, para resumir, em, utilizamos un sistema, bueno, luego eso es toda la parte de fuerza y luego tenemos toda la parte. ¿Tenés dinamómetro?
para medir la fuerza de agarre. Lo sí, tenemos dinamómetro. Afortunadamente trabajamos con patrocinio de algunas empresas tecnológicas que nos permiten quizás, Entonces, puedes decir marcas, mire. Iberia Sportec es Vale, vale. la empresa que nos permite hacer evaluaciones allí para valorar el rendimiento y bueno, realizamos allí la mayoría de los test. Luego tenemos en la Federación Andaluza un laboratorio en el que hacemos los test de consumo máximo de oxígeno, con los umbrales por el lactato. Lo realizamos en remorgómetro, como si fuese un remero, básicamente. Hacemos un protocolo incremental, vamos midiendo lactato por digamos, escalonado y bueno, luego otro día hacemos el test de pico máximo de remero. Entonces hacemos un test, digamos, de resistencia para sacar los umbrales, consumo máximo y todo eso. Otro test para valorar el pico máximo de vatios en el remorgómetro, saltos, sentadilla, peso muerto, fuerza de agarre. Y el resto, pues bueno, entrenamiento tradicional, sentadilla búlgara, afeitada, la mancuerna. La lié, que se me cayó la cámara. Ya está, solucionado. Que le di un golpe aquí sin querer. Perdona, perdona, Jaime. Ya acabaste, parejo. Buen timing. Hostia, qué curioso. Vale. Y, y se me fue la pregunta, Jaime. Dame un segundo, dame un segundo. Era sobre la fuerza de tracción. Es que tuve a una persona que estuvo haciendo el doctorado en judo y, y había hecho su tesis sobre el agarre. ¿Sabes? Igual te puede interesar eso, aunque sea judo, ¿sabes? Al final lo que hago muchas veces es coger artículos de escalada, remo, piragua, deportes, digamos, que son muy similares en términos energéticos y de fuerza. Sí, sí, sí. No, pues se me fue, tío. Se me fue lo que iba a decir por culpa de la puta que... Y era relacionado sobre esto, ¿eh? Sobre tracción, agarre, no sé qué, pero nada, da igual, da igual. Pasamos al siguiente. Parte final, Jaime, que es así siempre la más aristotélica. Y ya voy a cerrar la libreta, ¿vale? Tenía alguna preguntilla por ahí, pero se quedó ya en el pasado. ¿Hacia dónde vamos, Jaime? Es decir, con la incorporación de la IA en el 2000, ¿qué? ¿20? 2019 fue por ahí. Lo que ha cambiado, chaval. Softwares de entrenamiento que ya tienen IA, que le das a un botón y te hace las rutinas de entrenamiento solas. Creo que mi opinión es que no nos van a sustituir. O sea, el deporte, la interacción humana es la que es. Pero yo me posiciono, ¿eh? Yo creo que a nivel de planificación nos va a pasar por delante. Nos va a pasar por delante. Porque si tú eres capaz de volcarle los datos, la información necesaria para saber qué tiene que considerar para poder hacer planificaciones, yo creo que estamos vendidos ya. Nunca va a tener la parte operativa de incluso llegar allí y que la persona te diga, he dormido mal o hoy me he levantado con dolor en el Aquiles. Entonces, tú eres esa primera persona que tiene que tomar acción y eso no creo que sea sustituible. Hostia, pero toda la parte de programación y planificación creo que sí, ¿eh? Entonces, tú visualizas, es que me gusta mucho preguntar a gente joven de cómo visualizas el futuro de nuestra profesión. Sinceramente, actualmente creo que estamos en una etapa un poco de, vamos a decir, general, ya no te digo a nivel deportivo, un poco de carencia afectiva entre las personas por todo el tema de la tecnología. Eso creo que es algo obvio, cada vez tenemos menos afecto entre nosotros. Y yo creo que la profesión va a ir hacia ahí. O sea, creo que la tecnología nos va a abrazar. O sea, nos va a abrazar. O sea, si ahora mismo está así, que ha sucedido en muy poco tiempo, cuando pasen 100 años, esto nos va a reventar. Pero lo que nunca podrán hacer y lo que estamos cada vez haciendo menos y deberíamos hacer más, es en conectar mejor con las personas, en tener más empatía, tener mejor inteligencia emocional. Yo creo que lo que va a desarrollar la IA son personas más afectivas y alejadas de la tecnología. Creo que creo que va a tirar, creo que va a provocar todo lo contrario de lo que se cree. O sea, creo que lo que va a provocar es que la tecnología va a hacer su función, nosotros lo vamos a controlar
pero que donde va a estar el elemento diferencial ahora es en que yo voy a tratar a mi deportista de una forma muy cercana y de que voy a tratar a mis pacientes de una forma cariñosa, llamándolos toda la semana, cómo va la progresión, cosas que la IA nunca va a hacer, cosas que la IA será difícil que haga, vamos a decir. Esa parte de tú a tú con la persona. Y creo que la profesión, como tú bien dices, sí. No sé si, bueno, yo he probado mucho ChatGPT, ¿no? Y es algo que creo que todos utilizamos hoy en día, y si no lo utilizáis, creo que es importante utilizarlo. Creo que puede servirte para entender cómo trabaja. Se retroalimenta. O sea, quiero decir, eso cada vez va a más, porque nosotros le estamos metiendo libros, artículos, conocimientos que tenemos, que imagínate que tú sabes algo que científicamente es erróneo por X factor, y tú se lo dices, ya en tu base de datos, eso todo es retroalimentado, y cada vez que te dé algo, te lo va a dar con tu perspectiva. No te lo va a dar con la perspectiva del artículo ese, porque ya sabe que tu opinión no es esa, tu opinión es que eso es erróneo, entonces se retroalimenta. Yo creo que eso va a llegar un momento que va a hacer gran parte del trabajo, pero lo que nunca se va a dar es esa conexión entre una persona y otra persona en un terreno de juego, esa forma de comunicar, esa comunicación no verbal. Eso yo creo que todo va a ir hacia ahí, hacia el desarrollo de profesionales más ricos en calidad humana. Yo creo que puede ir hacia ahí. Yo me gustaría añadir 2 cosas, estoy de acuerdo, ¿eh? La primera, creo que fue la cuarta entrevista o así, que pude hablar con Michael Boyle y me dijo, la frase lapidaria, porque cuando le pregunté consejos para jóvenes emprendedores que quieren montar su centro, me dijo: "Mira, lo que tienes que desarrollar son tus habilidades humanas, porque puedes tener mucha idea de entrenamiento, que si que no conectas con la persona, no te va a pagar una hora. Nadie quiere pagar por estar una hora con un imbécil". Esa es la frase que me que me dijo, y es que es literal, digo. Entonces, te puedes ganar mucho dinero si tienes un trato con las personas, pues, como lo has explicado tú. Hostia, qué importante es eso y no le damos mucha porque tampoco nos enseñan, ¿eh? Bueno, No, esto no nos lo enseñan en el colegio y nos vamos dando cuenta poco a poco cuando vamos a conociendo a otras personas, cuando nos suceden cosas. Y yo cuando entrevisto a la gente mayor, cuando a veces les pregunto algo de qué te arrepientes, a veces me dicen estas cosas, ¿eh? Y Craig Levinson me dijo también otra frase lapidaria que se me quedó marcada, que es: "Be careful, because the people that you meet on the way up, you will meet them on the way down". Y es una buf, y como, claro, no es una frase que escuchas, que es un proverbio, no, te lo dice un tío que tiene el culo pelado de nuestro gremio y que ha estado con un montón de profesionales, y si te dice esto, es que tiene mucha importancia. ¿Qué pasa? Venderle esto a un joven de 21 años o 24 que acaba de salir de su primer club y su primera experiencia, es muy difícil venderle esto, porque es a largo plazo. Pero si la gente mayor, veterana, le da importancia a esto, es que es determinante, no importante, así es, ¿sabes? totalmente. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda cosa ya no sé ni lo que iba a decir. Sí, que es curioso, porque en el colegio te enseñan el teorema de Pitágoras, pero no dar un abrazo, no besar cuando toca. Hostia, gracias a esto, me he acordado. Hablé con un analista táctico y él sí que creía que iba a haber un entrenador que tuviese el algoritmo para predecir en función a los cambios de los esquemas y tal, cómo debería jugar el equipo para poder revertir una situación. Y era un tío que se dedica a esto, ¿sabes? Joven, pero que se dedica al análisis táctico. Y decía, veía en el futuro este entrenador ayudante de IA que te ayudase a predecir qué deberías hacer para compensar un cambio táctico por una sustitución o por un cambio de formación en fútbol. Y que estaría siempre desde arriba con la cámara mirando todo lo que está pasando. Pero bueno, es que esto también es matemática, ¿no? Es geometría, es, bueno, analizar un poco el perfil de cada jugador y hacer una predicción que puede salir bien o puede salir mal. Pero al final, o sea, si fuese así, qué pena, ¿no? Que todo se matematizase. Y qué miedo. Sí, del miedo. Que si todo es matematizable, es que es reproducible. Y si es reproducible, es que nosotros también lo somos. O sea, ¿sabes? O sea, totalmente. Qué locura. Vale, Jaime, ¿hay alguna cosa que
que te arrepientas, ¿sabes? Alguna lección aprendida, algún error cometido, algún efecto mariposa de, hostia, hice esto y me pasó lo otro, ¿sabes? Algo que a largo plazo pues hayas pensado, hostia, aquí me equivoqué. Sobre todo con esa perspectiva de ayudar a los jóvenes, ¿eh? Que salimos perdidos cuando salimos de la facultad. Em, principalmente, no aprender idiomas desde muy pequeño. Buah, O sea, creo que es la principal, de la que me arrepiento muchísimo. O sea, si volviera atrás y tuviera que hablar con Jaime del pasado, le digo: "Jaime, ponte con francés, inglés, portugués, italiano, o lo que te dé la gana, pero ponte porque no solo a nivel profesional, o sea, a nivel personal creo que también ayuda mucho a conectar con muchas personas y luego si viajas o lo que sea, igual cuando vas a un país y puedes hacerlo con la lengua de ese país, es mucho mejor y creo que es mucho más divertido también. Y luego a nivel profesional creo que no hay de más. O sea, es una auténtica locura. Y luego te diría, mm, eh, descuidar mi parcela personal. El sentido de cuando estamos ahí no. con el trabajo, vamos a full. Y yo soy una persona también que me motivo mucho y cuando veo una oportunidad laboral que me gusta, mi parcela personal la dejo muy de lado y tenemos que priorizarlo mucho más. Eso también me arrepiento mucho. De esas 2 cosas solo te diría, de no aprender diferentes idiomas y de no cuidarme, siempre. Tenemos que cuidarnos siempre porque, cuidarse muchas veces en casa es fácil, pero si te vas a, yo qué sé, a China o a África o a países mucho más, o continentes mucho más lejanos de casa, tienes que priorizar y buscar tu núcleo de social, tienes que buscar tus hobbies en el sitio donde estés, y tienes que hacer vida todo donde estés, tienes que cuidarte. Eso creo que es muy importante. Creo que todo el que sale fuera se da cuenta de eso. Sí, sí, sí. Mm, tengo un par de ejemplos relacionados con esto. Gente que tiene que decidir entre su trabajo y su mujer y elige su trabajo. Yo creo que en el contexto en el que estamos hablando ahora, creo que es bastante temporal, ¿sabes? O sea, creo que esto lo dijo el psicólogo este, el Richard Peterson, creo que se llama, que decía, tienes que ser una bestia y luego aprender a dominarla. Entonces, yo creo que es un poco así, ¿no? Que al principio, cuando te viene una oportunidad, ya tienes que cogerla. Tienes que cogerla y aprovechar, porque sabes que es temporal. Lo otro ya puede venir después. ¿Qué ocurre? Que cuando estás en esa situación en la que tienes pareja, tienes hijos, que es el segundo ejemplo que te quería poner, lo que hizo muy bien esta persona es, cogió a su familia y les dijo, mira, hay esto. Puedo estar 2 años, 2 o 3 años viajando aquí y allá, me voy a perder navidades, me voy a perder cumpleaños, me voy a perder obras del colegio, tiempo con mis hijos, tiempo con mi mujer, tal. Pero cuando acabe este proceso, casa pagada, universidad pagada y vida, entre comillas, solucionada. Entonces, claro, cuando es la oportunidad provoca todo esto, es mucho más fácil que tu núcleo personal lo acepte. Claro, si te vas y no te cambia la vida, entre comillas, uf, te estás arriesgando mucho. Entonces, Sí. cuidado. Y ahí sí que cojo tu consejo de cuidado, cuidado porque puedes tener una oportunidad laboral increíble, pero eso no suele durar, ¿eh? Eso no suele durar. Entonces, ten cuidado y cuida mucho el resto de pilares. El trabajo es un pilar, tu, 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 tu familia es un pilar, tus amigos, tu fama, tu dinero, tu reconocimiento, son varios pilares, ¿no? Creo que hay 7 o 8. La religión es un pilar también. Pues si tienes todos los huevos en el mismo pilar, uf, cuidado. Ese es mi consejo de haber escuchado a esta gente. Y también yo creo que se nos olvida muchas veces que la vida laboral eh, normalmente de forma natural termina antes que la vida personal. Qué buena esa, me la voy a apuntar. No, sí, parece una tontería, pero sí, muchas veces hay gente que se jubila, no sé, a los 60 y algo y vives 90 años, ahí tienes unos cuantos añitos que tienes que vivir. Entonces, tienes que plantearte qué vas a hacer desde que te jubilas también hasta que, bueno, y ahí tienes una parte, digamos, de familia y amigos que si descuidas durante toda esa vida laboral, luego quizás puedes estar solo.
Qué buena esta. Voy a acabar aquí el podcast. Tu vida laboral va a acabar antes que tu vida personal. Esta es muy buena frase, me la voy a apuntar. Jaime, ha sido un placer hablar contigo de muchas cosas. Como hablábamos, íbamos a hablar un poco de todo, hasta de windsurf. eh, y, hostia, que me pareció curioso, ¿eh? Y nada, agradecerte mucho pues todo lo que has compartido con total libertad y entregándote, que es lo que mola, ¿no? Que al final la gente pueda escuchar a gente con experiencias diferentes y conocimiento, pues eso, variado, porque has estado en varios deportes y eso ya te da un prisma diferente a alguien que está estado en el mismo deporte y has estado en élite también, que es un ámbito difícil, presión y este tipo de cosas y acceso pues a recursos, a áreas de rendimiento y estas cosas y tienes un conocimiento pues, estructurado, ya se te ve. Así que muchas gracias por compartirlo y como digo siempre, Jaime, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que por favor, despide tú este episodio. Bueno, Alex, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes del podcast, me incluyo. Muchas gracias por la invitación, espero haber aportado humildemente mi granito de arena y yo si te tengo que desear algo positivo, sobre todo te lo deseo en lo personal. Creo que en lo personal se nos olvida muchas veces y qué bonito que nos pasen cosas buenas en lo personal y también lo profesional, por supuesto, pero si tengo que elegir, elijo lo personal. Perfecto. Pues cuídate mucho, Jaime, un placer. Bueno, un placer, Alex, gracias.